Bueno, en poco más de 15 días, y seguro que tienen la fecha fija en su memoria tan clara como nosotros, el 15 de marzo, Castilla y León, esta comunidad, tiene una cita importante, elecciones autonómicas en Castilla y León. En estos días intensos ya de pre-campaña electoral están desfilando por estas tierras pesos pesados de unos y otros partidos. Hoy contamos en estos estudios con un rostro conocido y no solo eso, con importantes responsabilidades en el PP a nivel nacional, y hablamos con Juan Bravo, que es vicesecretario general de Hacienda, Vivienda, Infraestructuras, Pymes y Autónomos del Partido Popular. Bienvenido a Palencia. Muchísimas gracias, encantado de poder estar aquí. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Ha mantenido un primer encuentro con empresarios? Porque hablar de economía y hacienda estamos jugando en casa, es su área, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos tenido la oportunidad de ir andando para ver el comercio, para ver la calle, cómo la gente respira, y luego la oportunidad de reunirnos con autónomos, con pymes, para que nos cuente, bueno, contarles nosotros la propuesta del contrato de autónomos que hace Feijóo, pero sobre todo escucharles, que es la parte más importante. Nos estamos recorriendo todas las provincias de España, porque cuando les escuchas, entiendes lo que necesitan y es más fácil que el resultado final, ese contrato, sea cierto, ¿no? Menos fiscalidad, menos impuestos, menos trabas administrativas y burocráticas, entender más su realidad, una relación con la administración más fácil, no sé, relevo generacional, ley de segunda oportunidad, es decir, cuestiones que lo que hacen es que los autónomos se sientan más cómodos, ¿no? Vamos a desarrollar todas esas cuestiones. Bueno, Juan Bravo, que concede esta entrevista a los medios del Grupo Promecal, ya saben, en Palencia, la 8 Palencia de Castilla y León Televisión, esta casa, Diario Palentino y también Vive Radio. Bueno, vamos a poner en contexto a la gente que no conozca a Juan Bravo, que probablemente de poner a diario los informativos nacionales les sea más que conocido su rostro, ¿no? Pero Juan Bravo Mena nació en Palma de Mallorca el 24 de marzo del 74, tiene por lo tanto 51 años, ¿verdad, Juan? Correcto. Está casado y es padre de 3 hijos y es un ferviente defensor de la cultura del esfuerzo, eso nos ha dicho. Licenciado en Derecho, es funcionario de la Agencia Tributaria, tiene una dilatada experiencia política, ha sido diputado por Ceuta 2 legislaturas, ahora lo es por Sevilla. Ha sido también consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. En 2022, tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular, pasó a formar parte de la cúpula del partido, como les contábamos, como vicesecretario de Hacienda, Vivienda, Infraestructura, Pymes y Autónomos. Es un cargo muy largo, pero es verdad que hay que diferenciar cada una de las áreas, ¿no? Totalmente, desde la parte de Hacienda, que es financiación autonómica, que es sistema fiscal, la parte de la vivienda, que creo que es el principal problema que tenemos ahora mismo en España, la principal objetivo que tenemos que ser capaces de solucionar, la parte de infraestructuras, también estamos viendo, por desgracia, el tema de los trenes, el tema de las carreteras, el tema del ámbito energético, que está limitando la posibilidad de desarrollo, y luego también la parte de pymes y autónomos, que no en vano pymes y autónomos, o sea, autónomos son 3,5 millones prácticamente, contratan casi 900.000 personas, y las pymes representan el 90 y mucho de este país, ¿no? Con lo cual es una parte, creo que importante del día a día de lo que hacemos o lo que queremos que haga este país, España, ¿no? En su escala en Palencia, Juan, ¿qué le han contado los empresarios, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios de esta provincia? ¿Qué radiografía le han hecho de cuál es su situación en la provincia de Palencia? ¿Y cuáles son sus necesidades, claro? Sí, yo creo que ahí lo primero que tenemos que hacer son grandes empresarios de empresas pequeñas, porque a veces es verdad, como ellos dicen, que se les ningunea, ¿no? Y yo creo que es una parte fundamental, repito, 3,5 millones y el 98-99% del tejido. ¿Qué nos plantean? Lo que decía, en primer lugar, la necesidad de reducir la burocracia, las dificultades que tienen para entenderse con la administración, por los trámites, los distintos portales, las sedes electrónicas. En segundo lugar, la exigencia de impuestos, que se han subido 100 veces los impuestos, las cotizaciones sociales, la poca cobertura que haya a cambio de eso. Oye, el 60% de los ceses de actividad no tienen respuesta como una prestación para ellos, o cuando se ponen de baja una enfermedad grave, los 60 primeros días tienen que seguir pagando cotizaciones, pero sin embargo no están ingresando, ¿no? Esa parte no la piden. Luego nos piden algo que Europa ya lleva tiempo, pero que tenemos que creérnoslo de verdad, y es pensar en pequeño. A veces sin querer, cuando se redactan normas, cuando se redactan leyes, se piensa que todas son grandes empresas, y no es verdad. Son pequeñas y medianas empresas que tienen que tener la capacidad de desarrollar, ¿no? Nos han dicho también la necesidad de que se les escuche más. Es decir, la agencia tributaria tiene dificultades a la hora de saber cuáles son los gastos deducibles con cierta seguridad o certidumbre, la facilidad como decía, para relacionarse, cuando hay una deuda o una cantidad que no pueden pagar, tener más facilidades para poderlo aplazar, para poder hacerlo de una manera más fácil, o por ejemplo cuando llegan a la edad de jubilación, que aunque algún autónomo acompañe alguna deuda pequeña, que no le impida cobrar la pensión. Es decir, cuestiones que cuando las escuchas son bastante sensatas,
pero hay que sentarse a trabajar, hay que gestionar este país, y yo creo que eso es la responsabilidad que nosotros asumimos, y por eso hablamos de contrato. Bueno, se ha reunido con los empresarios, con los autónomos, y supongo que esta visita a Palencia, esta escala en la capital palentina, le ha servido también para conocer la lista de Palencia a las próximas elecciones autonómicas. Juan, que están ya a la vuelta de la esquina, no podemos pensar en otra cosa, el tiempo pasa, estamos restando los dedos, ¿no? Correcto. Supongo que ha conocido ya a Mercedes Cofreces y a algunos de los integrantes de esa lista, a Carlos Fernández Carriedo ya por temas económicos y Hacienda probablemente ya le conocería, ¿no? Sí. ¿Qué le ha parecido la lista que ha confeccionado el Partido Popular para estas elecciones? Hablamos a nivel general, una lista que encabeza Alfonso Fernández Mañueco, que vuelve a ser candidato a la presidencia de la Junta, y también de la lista de Palencia. Bueno, yo creo que la lista de Palencia, del tiempo que he tenido de poder hablar con ellos, lo que creo es que intenta recoger un poco el conjunto de la sociedad. Gente que esté más vinculada al sector privado, gente que viene de la administración, Carlos, que tiene en su cabeza, que es una persona, yo creo que es un lujo para Castilla y León tener un consejero como él, que cuando hablamos de Hacienda, él tiene un peso específico por la experiencia, por la coherencia en lo que defiende, por la forma de entenderlo. Entonces, yo creo que eso, al final, un territorio tiene que tener representantes que estén pegados al terreno para que cuando hay que defender una posición, cuando hay que defender una propuesta, cuando hay que defender un proyecto, sepan de lo que están hablando. Yo creo que lo poquito, ya digo, que he tenido tiempo, sí que me ha dado la sensación de tener mezclado, hay candidatos que están en los pueblos, están en los territorios, en la alcaldía, para facilitar que cuando van a defender en el ámbito de Castilla y León a Palencia, la gente diga, sabe de lo que habla, me representa y conoce el caso concreto para poder buscar soluciones, ¿no? Porque lo principal es saber cuál es el problema y a partir de ahí intentar acertar con las soluciones, que a veces acertamos y otras veces pues nos cuesta un poco más, ¿no? ¿Qué espera de estas elecciones el Partido Popular a nivel nacional? Está sentado a diario prácticamente con Alberto Núñez Feijóo y sí. Supongo que este tema, teniendo en cuenta que ha habido 2 elecciones previamente en otras 2 comunidades autónomas, es recurrente y estarán pensando en estrategias y en posibles resultados, ¿no? ¿Qué esperan en el Partido Popular en Madrid de lo que ocurra en Castilla y León el próximo día 15? Bueno, pues lo primero es, tal como ha pasado en Extremadura, tal como ha pasado en Aragón, es que el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones, ¿no? Vuelva a marcar la distancia con el Partido Socialista, que puede ser el segundo, que junto con Vox parece también que apunta a que más del 50% del voto va a ir destinado a PP junto con Vox, que eso representará también un mensaje claro de no más Sánchez, queremos salir de Sánchez, ¿no? Y a partir de ahí, en Castilla y León tienen un elemento muy importante, que es la educación. O sea, el mayor ascenso social, que Castilla y León sea la comunidad que tiene el mayor efecto en la educación, la mejor educación de Europa, yo creo que eso es algo muy importante. Es cierto que le faltan elementos, como por ejemplo la financiación autonómica. Necesita, Alfonso, Carlos, necesitan tener un gobierno de España que le acompañe en esa financiación autonómica para que realmente tengan la capacidad para seguir desarrollando sus servicios públicos, que es la base sobre la que el ciudadano entiende que sus impuestos van a la prestación de los servicios públicos. Entonces yo creo que esa parte, pero yo sinceramente aspiramos a volver a ganar con solvencia, con distancia, con justificación para que el presidente sea Alfonso Fernández Mañueco y que la gente valore esa gestión, ¿no? En un momento en el que hay mucho grito, en el que hay mucha exageración, yo creo que tener la gestión, tener la capacidad y esa ambición, como dice, de ser la tercera comunidad autónoma de España, aspirar a que sea la tercera, yo creo que tiene que ser ilusionante, ¿no? Esperar mayorías absolutas es complicado teniendo en cuenta el escenario, Juan, y hablamos de Castilla y León. Sí, yo creo que, pero no en Castilla y León, o sea, pensemos que el voto, por ejemplo, si nos extrapolamos al ámbito nacional, el voto del presidente Feijóo del 32, 33, 34% es superior al que tiene Merz como presidente de Alemania, al que tiene Montenegro como presidente de Portugal, o la propia Meloni como presidenta de Italia, ¿no? Para que hagamos una idea. Entonces, hoy en día las mayorías absolutas, aunque es verdad que el presidente Feijóo viene de 4 y tal, pero hoy están más complicadas y sobre todo en algunos territorios, como pasa aquí, en la que hay muchas formaciones políticas, no hay 3, 4, 5 partidos, es decir, hay una diversidad que intenta recoger, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes a la hora de poder acometer decisiones más rápido. Yo creo que la principal diferencia de tener tanta separación o tanta diversidad es que cuando tienes que ponerte de acuerdo a veces hace que tengas que ir más lento por esa dificultad de llegar a acuerdos. Yo creo que es importante que la gente concentre al máximo su decisión para que las decisiones lleguen lo antes posible, ¿no? Estamos en un momento en el que la celeridad, la toma de decisiones, la reducción y simplificación de trabas, todo eso requiere que vaya a ritmo, ¿no? ¿Hay algún factor que pueda condicionar que esos resultados en Castilla y León vayan a ser distintos a los que hemos tenido en Aragón o en Extremadura? En Castilla y León el Partido Popular ya ha gobernado con Vox durante un tiempo
considerable, ¿no? Sí, ahí es verdad que Vox tomó la decisión de salirse, tomó la decisión de no continuar en la responsabilidad de lo que es realmente lo difícil, porque todos hablar lo podemos hacer relativamente fácil, la dificultad es gestionar, porque cuando gestionas no agradas a todo el mundo, te puedes equivocar, pero también es verdad que puedes presentar un bagaje, es decir, Alfonso Fernández Mañueco y todo su equipo puede presentar al conjunto de ciudadanos qué es lo que han hecho, qué es lo que pueden hacer y la propuesta también de lo que pretenden hacer diferente también para hacer cosas adaptadas al momento actual, ¿no? Hay otros partidos, bueno, ya digo, que decidieron salirse, pero creo que lo que da seguridad a todo el mundo es que esté el Partido Popular. Lo hemos visto en Castilla y León, se vio en Andalucía con Juanma Moreno también, un primer gobierno en el que yo era parte, en el que estaba PP y Ciudadanos en el gobierno, estaba Vox. Oye, y la gente ha visto que siempre que está el PP, las cosas funcionan, y funcionan bien. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera a la gente le da garantías, ¿no? El que siempre haya una presencia del Partido Popular en las decisiones importantes, en las presidencias y en los gobiernos autonómicos, ¿no? Y igualmente en el nacional, claro. ¿Qué interpretación están haciendo en el Partido Popular del crecimiento que están haciendo estas formaciones que están a su derecha, a la derecha del Partido Popular? Bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, último dato, ¿no?, de Aragón, en el que el Partido Popular mantiene su resultado con una pérdida de 1 punto, una cosa menor, ¿no?, y Vox gana 7 puntos. ¿A costa de quién los gana? Los está ganando a costa del Partido Socialista. Es decir, la gente que confía en el Partido Popular sigue confiando en el Partido Popular, en algunos casos en términos muy parecidos, incluso subiendo un poquito, y lo que vemos es que el descontento contra Sánchez, contra Puente, contra todo lo que representa el Partido Socialista en su peor escenario, en los casos de corrupción, en los casos de no gestión de las infraestructuras públicas, en los casos de no atender a las comunidades autónomas, de buscar la confrontación, le está penalizando tanto como que el voto se va hacia lo que ellos no paran de criticar y resulta que su votante, a eso que Sánchez, Puente critican tanto, resulta que es donde más va, ¿no?, el voto. En Castilla y León, Juan, el Partido Socialista ha optado por una fórmula diferente, ¿no?, de elegir al candidato que va a representar a los socialistas de Castilla y León, porque en este caso no ha elegido a un exmiembro del Consejo de Ministros, ha elegido en este caso a Carlos Martínez, un peso pesado del socialismo en Castilla y León, que ha cosechado muy buenos resultados ahí donde ha estado, en este caso en Soria. No sé si cree que representa, como esos exministros, a ese sanchismo contra el que tanto están luchando y combatiendo. Bueno, al final están en el Partido Socialista de Sánchez, ¿no? Y quizá uno de las personas más representativas de sanchismo de Castilla y León es Puente. Y ya hemos visto lo que es Puente. Ya hemos visto Puente en su gestión, ya hemos visto Puente en las crisis y cómo responde una persona que dedica más tiempo a estar pendiente de las redes sociales que a dedicar al trabajo. Ya hemos visto que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en no saber exactamente cómo están las infraestructuras, en no hacer el mantenimiento, en el que incluso hemos tenido la desgracia del accidente de Adamuz. Es decir, al final, sanchismo, PSOE, Castilla y León, Puente, etcétera, yo no he visto que se hayan salido y que hayan dicho, no, mira, mi concepto del socialismo no es el de Sánchez, yo no quiero estar ahí. Siguen ahí, con lo cual de alguna manera están aprobando las posiciones que adopta Sánchez, ¿no? Puente, incluso Óscar López, ¿no?, que también no es precisamente una persona que se caracterice por sus buenas formas o por su capacidad de gestión y también sale de aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso la gente cuando va a votar, cuando va a tomar decisiones, cuando tal, lo tiene en cuenta, ¿no? Lo pone encima de la mesa en esa equiparación. Entonces, Puente, teníamos el mejor sistema ferroviario posiblemente de Europa, referente en el mundo, y se lo ha cargado. Hoy la falta de confianza de la gente es máxima. Pues imagínense si le dejamos la educación de Castilla y León, que es la referente a nivel europeo, pues son capaces de cargársela también. O los servicios sociales, o la dependencia, que ustedes han conseguido que la gente les reconozca a nivel de toda España como un referente por la buena gestión. Pues si lo dejamos en manos de aquellos que se han cargado lo que funcionaba bien en España, pues lo que corres es el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Por eso creo que la gestión, que no luce tanto, que no grita tanto, que no hace tantos tratamientos, pero que en la práctica al ciudadano le vale de más. Mercedes Cofrezis, la candidata por Palencia, ha venido desgranando durante estas últimas semanas, especialmente estos últimos días, cuando se acerca la campaña, lógicamente las propuestas que quiere para Palencia y para la provincia, pero también el presidente del Partido Popular, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha desgranado, además hace muy poquitos días, lo que quiere que sean los pilares de su programa electoral. Si le parece, invertimos 1 minuto y medio en ver este vídeo y después me lo comenta, porque yo creo que hay algunos asuntos que tienen que ver y mucho con algunas de las áreas que usted maneja y pivota en el partido. Vamos a verlo.
Para el Partido Popular este documento es mucho más que un mero trámite. No es un catálogo de ocurrencias, ni es tampoco la suma de muchos gritos. Un programa que, dice Fernández Mañueco, da soluciones a los problemas de los ciudadanos y aporta responsabilidad frente a la situación que se vive en el Gobierno central. Que rectifica cada semana, que gobierna en función de cómo soplan las redes sociales. 1000 medidas que tienen un rumbo fijo: colocar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades para vivir. Basadas en 10 ejes, destacan las relacionadas con la vivienda. Vamos a impulsar una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas. Con otro guiño a los jóvenes, esta vez para que se queden en los territorios. Queremos apostar por el nómada digital con ayudas para facilitar el teletrabajo. Sin olvidar las relacionadas en materia sanitaria con el foco en la atención primaria. Vamos a impulsar la alta tecnología con ecografía, con analítica rápida y con electrocardiografía digital. Y para poder llevar a cabo todas estas propuestas, el líder de los populares ha pedido a los castellanos y leoneses su confianza. Hablaba de vivienda, Alfonso Fernández Mañueco. Los problemas que puede haber en Castilla y León de vivienda, lógicamente, no son comparables a los que puede haber en Cataluña, a los que puede haber en Madrid, por la situación, por la geografía, por la configuración de Castilla y León. Pero, pese a todo, la vivienda también es un problema. Están diciendo desde el gobierno de Pedro Sánchez que el problema de la mala evolución de las políticas de vivienda es porque precisamente no se están cumpliendo en las comunidades que gobierna el Partido Popular la ley de vivienda del gobierno. Claro, pero resulta que los datos, cuando uno se acerca a los datos de Cataluña, de Barcelona, resulta que cada vez el precio de la vivienda está más caro. Cuando se acerca a La Coruña, acredita que ha sido un fracaso, pero no en España. En cualquier país o ciudad europea o mundial en la que se ha planteado, no ha funcionado. Vamos a ver, la vivienda es un elemento claro. Tenemos 700.000 viviendas que faltan, según el Banco de España. Cada año se construyen 100.000 y hace falta 250.000. Con lo cual, cada año le sumamos al problema 150.000 viviendas más. Mientras no seamos capaces de construir más vivienda, el problema irá más. Frente a eso, ¿qué ha hecho el gobierno? Anuncios de 200.000 viviendas. Yo le digo que no haga 200.000, que haga las 15.000 primeras, que haga alguna. En segundo lugar, fue dar un teléfono, ¿para qué? ¿Para llamar a quejarte? No, crear una empresa pública, pero eso ya existe. ¿Cuáles son las soluciones? Y ahora el Fondo Soberano, que no, que la clave es gestionar. Y para eso hay que construir vivienda, hay que una ley del suelo, de verdad, que el gobierno no ha sido capaz ni de presentar en el Parlamento, y una ley antiocupación, que las dos el Partido Popular las ha presentado y el gobierno las tiene bloqueadas y no las deja votar. No decimos que no vote a favor, solamente que las deje votar. Y en tercer lugar, una parte que ya anticipa el presidente Alfonso Fernández Mañueco, es ayudas fiscales para los jóvenes, desde una cuenta ahorro joven, desde generar también avales para que se pueda acceder a la primera vivienda, ayudas directas para los alquileres y una reducción drástica de todo el tema administrativo y burocrático que permita que los procesos de urbanización, de construcción, de generación de suelo se hagan. Oye, yo cuando oigo al presidente, oímos hablar de más de 1000 medidas, es decir, eso es gestión, eso es trabajo. En segundo lugar, ha hablado de vivienda. El mayor problema de los españoles ahora mismo, según el CIS. Ha hablado de los jóvenes, que son los que más desconectados tenemos y son la base sobre la que tenemos que construir. Ha hablado de la sanidad y con la introducción de la tecnología, que es el reto. Vamos a ser más gente, porque está llegando gente, vamos a ser más mayores, vamos a tirar de más recursos de la sanidad, o somos capaces de transformar nuestra sanidad e innovar, y lo ha dicho, o no seremos capaces. Hablan de la industria, en la cual Castilla y León tiene una posición importante porque tienen industrias muy importantes, y en Palencia hablamos de la industria agroalimentaria, importantísima, de la industria de la automoción, es decir, hablamos de instrumentos que son fundamentales para que la gente además gane buenos sueldos. Entonces, yo repito, a lo mejor no hace mucho ruido, a lo mejor no se grita mucho, a lo mejor no se insulta a nadie, pero a lo que es importante del día a día, que es hablar de los problemas de los ciudadanos, yo creo que cuando uno escucha al presidente, y yo tuve la oportunidad también de escuchar en el desayuno, es a donde va, ¿no? A ser realmente atento a lo que le piden, ¿no? Y Juan, relacionado también con la vivienda, ¿no? Es con el asentamiento de población, al fin y al cabo. En Madrid, ¿hasta qué punto se habla de la despoblación, del problema que supone la despoblación en comunidades como Castilla y León, que es la región más extensa de toda Europa, con una dispersión importante, con una tasa de población por kilómetro que es muy baja?
donde hay muchas diferencias y muy evidentes, a pesar de que haya instituciones, sobre todo locales, las diputaciones, que intenten para que esas diferencias sean menores entre vivir en el medio rural y en la capital. ¿Hacia dónde hay que mirar? El problema de superpoblación que hay en grandes ciudades como Madrid o Barcelona puede suponer una oportunidad para territorios donde hay poca gente y donde se habla de la España vaciada o de las oportunidades según se mire, como es Palencia. Lo primero es, las infraestructuras nos permiten la deslocalización de las personas, es decir, ante una vivienda infinitamente más cara en Madrid, yo puedo estar en Ávila siempre y cuando tenga una buena comunicación. Las infraestructuras es un elemento fundamental. En segundo lugar, hoy va a haber cada vez más puestos tecnológicos, incluso hablábamos de los nómadas digitales, permiten trabajar desde cualquier sitio y hay gente que prefiere vivir en sitios en los que los entornos le acompañen. Sin duda Palencia es una gran oportunidad, puedo tener vivienda, hay terreno para hacer vivienda, si yo tengo mi conectividad, tanto de transporte como mi conectividad de medios para poder trabajar, se abren escenarios muy interesantes. No en vano en España han llegado, o sea, España, el PIB crece por dos motivos principales, por la deuda, es decir, ese es el problema, mucho gasto pero a costa de deuda, y por la llegada de gente, y todo apunta a que de aquí al año 2040 va a seguir llegando gente, con lo cual vamos a necesitar ciudades con capacidad para recibir y que ofrezcan. Para que alguien quiera vivir en Palencia en condiciones, tengo que tener las buenas comunicaciones, la buena capacidad para el desarrollo de mi trabajo, la prestación de servicios, y eso cuesta dinero. ¿Y eso cómo se hace también? Con financiación autonómica. Claro, no tiene mucha lógica que en el nuevo sistema que plantea María Jesús Montero, después de 8 años sin hacer nada, y Sánchez, la propuesta que hagan ahora es que un territorio que representa el 20% de la superficie y el 5% de la población, lo que le propongan es el 1,29% de 21.000 millones de euros. Es una tomadura de pelo, ¿no? Si tienes aquí un espacio, un territorio que te puede dar enormes oportunidades, ¿se las vas a restar? Parecería justo lo contrario. Están haciendo especial hincapié, lo está haciendo el presidente Feijóo en muchas de sus intervenciones, en la necesidad real que hay de hacer un cambio de modelo de financiación autonómica que de verdad sea justa para todos. Correcto. De hecho, el presidente Feijóo se ha comprometido que en el plazo de un año hará un nuevo sistema de financiación, pero de verdad, haciéndolo. Es más, los presidentes autonómicos se reunieron en septiembre del 2024 en Madrid, hicieron un documento que se le mandó al Gobierno de España. Ha pasado casi un año y medio largo y el Gobierno de España ni ha contestado. No, ellos plantean el suyo, qué casualidad, lo plantean ni siquiera con un gobierno autonómico, lo plantean con un partido independentista que no cree en España. O sea, negociamos con un partido que no cree en España lo que se hace el dinero de todos los españoles, para apoyar, para simplemente conseguir que ese partido apoye a Sánchez y a Illa. Es decir, coges el dinero de todos para que dos personas sigan al frente. Oye, parece lógico, fíjate si estamos hablando de oportunidades en Castilla y León, en Palencia, que se pueden potenciar para darle la máxima respuesta. Y frente a eso es el abandono. Claro, si todo un territorio que tiene oportunidades pero no se las das, lo que le estás condenando es a que cada día esté más lejos de la posibilidad de ser una ciudad referente. Y yo creo que hay ejemplos claros en España de ciudades que gracias a ese trabajo continuo lo han hecho. Por ejemplo, Málaga, hoy hablamos de la Málaga de la tecnología, hablamos de la Málaga de la cultura, hablamos de la Málaga de los museos, pero eso se ha construido con un apoyo. Demos oportunidad a los territorios, ayudemos. Miraba a Andalucía, bueno, todos estos temas son candentes de por sí, lo son incluso más ahora en la antesala de unas elecciones autonómicas, tras las de Castilla y León, las de Andalucía, las mirará especialmente de reojo al haber sido consejero del Gobierno de Andalucía, dos pesos pesados que se enfrentan, Juanma Moreno, y ahí sí que ha tirado el presidente Sánchez de lo más potente de su armada de ministros, ¿no? con María Jesús Montero. Es un duelo interesante, ¿no? Cuanto menos. Sí, lo que pasa es que María Jesús Montero es la de los ERES de Andalucía, estaba en el Gobierno. María Jesús Montero es la que despidió a 7.700 personal sanitario de la sanidad. María Jesús Montero es la que pidió que el Estado le diese un hospital en Sevilla, y al año de tener ese hospital cedido por el Estado lo cerró, y ha sido Juanma Moreno el que lo ha abierto. Es decir, el recuerdo de María Jesús Montero en Andalucía no es lo mejor. Por eso, cuando alguien dice, oye, ¿por qué han hecho esto en España? Pues porque ya lo hicieron en otros territorios, por ejemplo Andalucía, y creo que con Juanma Moreno todo el mundo ha visto que es otra Andalucía de la que dejó el gobierno socialista después de 37 años, y que la gente, resulta que ahora Andalucía es la número 1 en número de autónomos, Andalucía tiene los índices más bajos de asentismo, donde hay más industria ahora mismo, donde hay desarrollo de energías renovables. Es decir, creo que cuando se nos deja trabajar,
cada territorio gana su espacio, igual que Castilla y León ha sido la comunidad referente, o es la comunidad referente en educación, es una comunidad muy referente en materia industrial, ustedes tienen gente que ha hecho cosas fantásticas en el ámbito industrial y la innovación, y lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pero para eso también tiene que encontrarse un gobierno de España que no sea un freno, que no entorpezca, sino que acompañe y ayude. Da igual el partido que esté, debería ser el interés general el que primase. Bueno, pues hasta aquí, estos son los palos que hemos tocado en esta entrevista. Probablemente habría muchos más, pero bueno, yo creo que son los más importantes. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda, Infraestructuras, Pymes y Autónomos del Partido Popular, gracias por atender la llamada de esta casa, de Promecal, por haber atendido a los medios de este grupo de comunicación y bueno, pues que seguiremos pendientes, ¿no?, de lo que ocurra de aquí a las elecciones autonómicas y también en un siguiente plazo las de Andalucía. Pues muchísimas gracias por su trabajo, porque al final todo lo que hagamos, si la gente no lo recibe, no se puede informar, no sirve de nada. Entonces es importante que la gente sepa las alternativas que cada uno presenta para que libremente puedan tomar su decisión, ¿no? Desde luego que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Gracias, adiós.